Buenos días, en el audio de hoy vamos a repasar las figuras retóricas que ya estudiamos en clase. Vamos a hacer un repaso lo más breve y lo más sencillo posible, poniendo en todo momento ejemplos de cada una de estas figuras retóricas. Recordad que estas son las figuras retóricas que aparecen en el listado que os pueden, con la materia que os pueden pedir en selectividad. Las figuras retóricas se dividen tradicionalmente desde hace ya varios siglos en dos grupos. Por un lado, las figuras de pensamiento, son figuras retóricas de tipo semántico, por ejemplo, una metáfora, donde se establece un juego con los significados, figuras de pensamiento. Y por otro lado, las llamadas figuras de dicción. En las figuras de dicción no se juega con el significado de las palabras, sino con la forma de las palabras, por ejemplo, con la fonética de las palabras. Sería el caso de las onomatopeyas o de las aliteraciones, donde se repite un sonido con mayor frecuencia de lo habitual, y en algunos casos incluso imitando un sonido de la realidad. En la exposición de las figuras retóricas, en la enumeración que voy a iniciar ahora, iré clasificando cada una de las figuras retóricas en ambos grupos, figuras de pensamiento y figuras de dicción. Empezaremos por la aliteración. Una aliteración consiste en repetir uno o varios sonidos con fines expresivos. Un ejemplo podría ser dos versos muy conocidos de Garcilaso de la Vega, que escribe: «En el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba». Garcilaso de la Vega era un poeta del siglo XVI y en el siglo XVI, además, este verso se pronunciaba con una fonética que aún acentuaba más la aliteración, la repetición del fonema S. Garcilaso hubiera leído algo parecido a esto: «En el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba». Se trata de una aliteración que además es una onomatopeya porque intenta representar un sonido real, el zumbido de las abejas. Esta sería una figura de dicción. La siguiente figura retórica es también una figura de dicción porque afecta a la forma, no al significado de las palabras. Es la anadiplosis. La anadiplosis consiste en repetir al comienzo de una cláusula, de una oración o de un verso, la última palabra de la cláusula anterior. Es decir, consiste en encadenar versos o frases. Un ejemplo de Lope de Vega: «Como el tiempo se pasa, pasa la hermosura». Como se puede observar, el verbo pasa aparece al final de la primera cláusula y se repite al principio de la segunda cláusula. Es un caso de anadiplosis y concatenación, que es una figura de dicción. La siguiente figura retórica es la anáfora. La anáfora también es una figura de dicción que consiste en repetir una o varias palabras al principio de varias unidades, de varios versos, de varios sintagmas o de varias oraciones. Leo un ejemplo extraído de la elegía a Ramón Sige del poeta Miguel Hernández. «Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada». En este caso, los dos versos empiezan con la misma palabra: temprano, temprano. Es por tanto una anáfora, figura de dicción. La siguiente figura retórica es la antítesis. Una antítesis consiste en presentar dos palabras, dos frases o incluso dos segmentos de un texto con significaciones contrarias. Ejemplo de la poetisa Rosalía de Castro: «Te amo porque me odias». En este caso se produce una antítesis, una contraposición entre los significados de amo y odias. Es importante aclarar que una antítesis no es una paradoja, es decir, una antítesis no es imposible desde un punto de vista lógico. «Te amo porque me odias» no es una construcción lógicamente imposible. Simplemente se oponen dos significados, pero no se llega al nivel de una paradoja en el que son aparentemente incompatibles. En este caso no son incompatibles. Se puede amar e incluso odiar al mismo tiempo. Bien, esta sería una figura de pensamiento que afecta al significado de las palabras. Apóstrofe. Un apóstrofe consiste en dirigirse, es una interpelación, consiste en dirigirse en segunda persona a un interlocutor. Un interlocutor que puede estar vivo o muerto, que puede ser una persona, un animal, un objeto. Ejemplo de San Juan de la Cruz. En este ejemplo veremos cómo San Juan de la Cruz se dirige en segunda persona a la noche personificada.
oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada. En este caso, además de haber un apóstrofe, porque se dirige a la noche en segunda persona, aparece una anáfora, porque oh noche, que encabeza el primer verso, se repite al principio del segundo verso. Oh noche, oh noche. La apóstrofe es una figura de dicción. Asíndeton. Un asíndeton, que es también una figura de dicción, que afecta a la forma y no al significado, consiste en eliminar, en omitir las conjunciones que en la lengua hablada serían normales. Ejemplo mil veces citado, la famosa frase de Julio César: llegué, vi, vencí. En este caso falta la conjunción y. Sin asíndeton, la frase sería llegué, vi y vencí. Después del asíndeton, que es una figura de dicción, hablaremos del encabalgamiento. El encabalgamiento es también una figura es también una figura de dicción, que consiste en que una unidad sintáctica, una oración o un sintagma, supera los límites de un verso y continúa en el verso siguiente. Es decir, un sintagma o una oración se parte en dos entre dos versos. Y se parte en dos de forma antinatural. Es decir, se separan dos elementos que, por definición, deberían ir muy unidos. Por ejemplo, cuando separamos un nombre de su adjetivo en dos versos diferentes, estamos ante un encabalgamiento muy claro. Pondré un ejemplo de Garcilaso de la Vega, que dice: con tanta mansedumbre el cristalino Tajo en aquella parte caminaba. En este caso, el adjetivo cristalino está separado del sustantivo al que acompaña Tajo, que aparece en el siguiente verso. Con tanta mansedumbre el cristalino, y aquí acaba un verso, Tajo en aquella parte caminaba. Es, por tanto, un encabalgamiento, una figura de dicción. La siguiente figura retórica es la enumeración. La enumeración consiste en acumular elementos lingüísticos equivalentes, por ejemplo, acumular sustantivos, verbos, adjetivos, sintagmas u oraciones. Se acumulan elementos lingüísticos equivalentes mediante conjunciones o mediante yuxtaposición. Por ejemplo, un verso de Vicente Aleixandre, un poeta del grupo del 27, que dice: día, noche, ponientes, madrugadas, espacios. Es un caso muy sencillo de enumeración, creo que es un concepto muy fácil de entender. La enumeración es también una figura de dicción. La siguiente figura retórica es la epanadiplosis. La epanadiplosis consiste en la repetición de las mismas palabras al principio y al final. Es decir, es un verso o es una frase que empieza y acaba igual. Hay un romance muy conocido de Federico García Lorca, el romance Sonámbulo, que repite a modo de estribillo el verso verde que te quiero verde. Ese verso empieza y acaba con el mismo adjetivo, verde. Es un caso de epanadiplosis, una figura de dicción. La siguiente figura retórica es la epífora. La epífora es lo contrario de la anáfora. En la anáfora, varias cláusulas empezaban igual. En la epífora, varias cláusulas terminan igual. Acaban con la misma o con las mismas palabras. Ejemplo de Federico García Lorca. Es inútil callarla, es imposible callarla. Como se puede observar, estas dos oraciones terminan exactamente igual, con la misma palabra, callarla. Pasaremos al epíteto. Un epíteto es un tipo de adjetivo que se considera redundante. Es decir, ese adjetivo expresa algo que ya está en el nombre y por tanto ese adjetivo sobra. Ese adjetivo se podría suprimir. Cuando digo ardiente fuego o hielo frío, ardiente y frío son epítetos, porque la noción de ardiente está incluida en el concepto fuego y la noción de frío está incluida en el significado del sustantivo hielo. Son, por tanto, epítetos, y un epíteto es una figura de pensamiento, porque afecta al significado. Un eufemismo. Un eufemismo consiste en expresar de manera suave una idea que podría herir la sensibilidad del lector, que podría resultar dura, que podría resultar malsonante. Consiste, por tanto, en suavizar. Por ejemplo, en lugar de matar, podemos decir, y se dice en efecto, neutralizar. En lugar de despido, podemos emplear el sintagma reducción de personal o ajuste de plantilla. En lugar de morir, podemos decir pasar a mejor vida. O en lugar de negro,
referido a una persona, podemos emplear la expresión persona de color. Bien, esto sería un eufemismo que es una figura de pensamiento. Hiperbatón. El hiperbatón es un desorden sintáctico. En todas las lenguas existe un orden sintáctico natural. Por ejemplo, en las lenguas románicas el orden natural es sujeto, verbo, complemento. Cuando este orden se altera, nos encontramos ante un hiperbatón. El hiperbatón aparece especialmente cuando la alteración llama la atención. Lo importante de las figuras retóricas es que llamen la atención del hablante. Por ejemplo, Fray Luis de León, en lugar de decir tengo un huerto plantado por mi mano, o tengo un huerto plantado con mi mano, diríamos hoy, escribe por mi mano plantado tengo un huerto. En ese caso aparecen los complementos al principio, el verbo en medio y el complemento directo al final. Ha habido una alteración del orden. Hipálaje. Una hipálaje, que empieza con H, una hipálaje es una figura de pensamiento que consiste en desplazar un adjetivo, en mover de sitio un adjetivo. En este caso pondré el ejemplo primero y después explicaré con más detalle en qué consiste una hipálaje. El ejemplo es el siguiente. El público ruidoso llenaba las gradas. En este caso, ruidoso se aplica al público. Eso es correcto, es adecuado. Pero, ¿qué pasa si muevo de sitio el adjetivo ruidoso y no lo aplico a público, sino a gradas? ¿Qué pasa si en lugar de decir el público ruidoso llenaba las gradas, digo el público llenaba las gradas ruidosas? Como veis, ha producido un desplazamiento del adjetivo. Ha dejado de acompañar a público y ahora acompaña a gradas. Por tanto, una hipálaje se podría definir como una traslación. Se ha desplazado un adjetivo y todo lo que implica ese adjetivo de un objeto a otro que está en contacto. Si yo digo, por ejemplo, que el día de hoy ha sido muy alegre, seguramente lo que estoy haciendo es trasladar mi propia alegría al día que tengo delante. Y por tanto, estoy incurriendo en una hipálaje. Esta sería claramente una figura de pensamiento. Hipérbole. Una hipérbole es una exageración. Como es una figura retórica muy sencilla de entender, pongo un ejemplo y pasaré a la siguiente. Miguel Hernández, que en su famosa elegía escribe no hay extensión más grande que mi herida. Sería un caso de exageración. Interrogación o pregunta retórica. Una interrogación o pregunta retórica también es una figura de pensamiento que consiste en preguntar algo sabiendo que no nos van a responder. Es una pregunta que no espera ningún tipo de respuesta. O, si queréis, es una pregunta que se responde a sí misma. Ejemplo, ¿cuándo terminará este tormento? ¿O cuántas veces tengo que decirte que te vayas? Hay muchísimos otros ejemplos que se podrían extraer de textos literarios, textos de la vida cotidiana y textos periodísticos. La siguiente figura es una ironía, es la ironía. La ironía es también una figura de pensamiento que consiste en decir lo contrario de lo que se quiere dar a entender. Decir una cosa sabiendo que el receptor va a entender exactamente lo contrario. Por ejemplo, qué listo eres, cuando le queremos decir a otra persona todo lo contrario. La siguiente figura retórica, que es también una figura de pensamiento, es la atenuación. Es la lítote o lítotes, y también llamada atenuación. Una atenuación consiste en suavizar, aquello que se dice. Es decir, se parece mucho a un eufemismo. Ya habíamos visto que el eufemismo consistía también en suavizar una palabra o una expresión que podía herir la sensibilidad del hablante o del lector. Bien. La lítote es lo mismo, pero en el caso de la lítote lo que hacemos es negar lo contrario de lo que queremos afirmar. Con un ejemplo se verá mucho más claro. En vez de decir es uno de tus defectos, podemos decir no es una de tus virtudes. Como veis, estoy negando lo contrario de lo que afirmo. En lugar de decir te equivocas, puedo decir no aciertas. Estoy negando lo contrario de lo que afirmo. Esto es una lítote o atenuación, que es una figura de pensamiento. No es una persona limpia, en lugar de decir es una persona sucia.
La siguiente figura retórica es la metáfora. La metáfora es muy frecuente, es una figura de pensamiento, casi diría que es la figura estrella de entre las figuras de pensamiento. Una metáfora consiste en emplear una imagen que sustituya la realidad, porque entre la imagen y la realidad hay una relación de parecido. Es decir, es una comparación, pero es una comparación en donde no aparece el nexo de comparación. Si en lugar de decir gotas de rocío hablo de perlas, estoy empleando una imagen, las perlas, para referirme a una realidad, que son las gotas de rocío. ¿Y por qué las sustituyo? Porque se parecen, porque hay una relación de semejanza entre las gotas y las perlas. Si me refiero a la primavera de la vida, en lugar de la juventud o de la infancia, estoy reemplazando una imagen, primavera, por la realidad que es la juventud o la infancia. Y lo hago porque hay una semejanza, hay un parecido. Esto es una metáfora, figura estrella de entre las figuras de pensamiento. Hay muchos tipos de metáforas que podéis examinar en el blog, y ahora no me detendré porque esto es un repaso, y a continuación abordaré el concepto de metonimia. Una metonimia es también una figura de pensamiento, que consiste en reemplazar un término real por una imagen, porque entre la realidad y la imagen hay una relación de causa-efecto, de autor-obra. Hay una relación, digamos, generalmente es causal, es una relación de causa-efecto. En lugar de hablar de la vejez, puedo hablar de las canas. Hay una relación de causa-efecto entre canas y vejez. Entonces empleo la imagen canas para referirme al término real vejez. Esto es una metonimia. En lugar de decir lee Luces de Bohemia de Valle Inclán, puedo decir lee a Valle Inclán. En este caso estoy reemplazando el libro por el autor, que vendría a ser la causa del libro. Oxímoron. Un oxímoron es un tipo de paradoja donde aparecen dos palabras, y solo dos palabras, incompatibles entre sí. Son dos palabras lógicamente incompatibles. Por ejemplo, silencio ruidoso. Aquí empleo solo dos palabras y la relación entre las dos palabras es una relación de incompatibilidad. Un silencio no puede ser ruidoso en sentido literal. O por ejemplo, sol nocturno. El sol en ningún caso puede ser nocturno. Hay solo dos palabras y por tanto esta incompatibilidad lógica es un caso de oxímoron. No hay que confundir el oxímoron con la paradoja. En la paradoja se emplean más de dos palabras. No se produce un contraste entre dos palabras, sino entre dos enunciados. Bien, el oxímoron, no hace falta aclararlo, es una figura de pensamiento. Paradoja. La paradoja es un oxímoron en el que no se emplean dos palabras, sino al menos dos enunciados. Por ejemplo, decir que una persona tacaña y rica en realidad es pobre, aparentemente es ilógico. Y para expresar esta contradicción lógica estoy empleando varios enunciados, no solo dos palabras. Sería un caso de paradoja. La paradoja, igual que el oxímoron, son figuras de pensamiento. Pasamos al paralelismo. El paralelismo es una figura de dicción porque afecta a la forma. Consiste en acumular varias oraciones con la misma estructura. No se repiten las mismas palabras, o no necesariamente, sino que lo que se repite es la misma estructura. Por ejemplo, sujeto, verbo, complemento, o nombre, complemento del nombre, complemento del nombre. Se repite siempre la misma estructura. Pondremos un solo ejemplo. Tú me destierras por 1, yo me destierro por 4. En este caso se repiten muy pocas palabras, no se repite ni el principio ni el final. Lo que se repite es la estructura. Tú me destierras por 1, en este caso el sujeto, el complemento directo, el verbo. Yo me destierro por 4, exactamente igual. Esto sería un paralelismo, que es una figura de dicción. La siguiente figura es la paronomasia. Una paronomasia consiste en emplear palabras con sonidos muy parecidos. Puerta, puerto. Es una paronomasia, por supuesto una figura de dicción que tiene que ver con la forma. Secreto de dos, secreto de Dios. Vendado, vendido. Malicia, milicia, etcétera, etcétera. Es un recurso muy empleado en la publicidad. La siguiente figura retórica, que es una figura de pensamiento, es la personificación. La personificación también se conoce como prosopopeya.
Personificación o prosopopeya. Aquí emplearemos el primer término porque es de uso más común y es más sencillo. Una personificación consiste en atribuir cualidades humanas a entidades que no son humanas. Pueden ser animales o pueden ser objetos. Por ejemplo, el tren tose. El tren tose es una personificación porque los trenes no tosen. El amor llamó a su puerta. En este caso, el amor, que no tiene ni cuerpo, ni brazos, ni manos para llamar a ninguna puerta, está personificado. Y desde este momento puede llamar a la puerta y puede llevar a cabo cualquier acción que llevaría a cabo un ser humano. La siguiente figura retórica es la que se conoce como polípote o poliptoton. Bien, la polípote o poliptoton es un tipo de derivación. La raíz de las palabras se repite, es la misma. Repetimos las mismas raíces en varias palabras, pero cambian los morfemas. Por ejemplo, huyendo, huye. O por ejemplo, morir, muerto. Por ejemplo, cobarde, cobardía. Son palabras con la misma raíz, pero con morfemas flexivos o derivativos diferentes. La siguiente figura retórica, que es una figura de dicción, es la polisíndeton. Antes hemos visto el asíndeton, que consistía en eliminar conjunciones. Bien, polisíndeton consiste en emplear más conjunciones de lo que sería estrictamente necesario. Se puede citar un verso de Antonio Machado, escritor del grupo del 98. Antonio Machado dice: el tiempo lame y roe y pule y mancha y muerde. En este caso se produce una multiplicación innecesaria de la conjunción y por tanto estaríamos ante un polisíndeton. La siguiente figura retórica es el pleonasmo. Un pleonasmo es una redundancia. Consiste en emplear una expresión que es redundante, que es innecesaria, es decir, en repetir información que ya se había expresado antes. Eso es un pleonasmo. No hay que confundirlo con el epíteto. El epíteto es un adjetivo. Es un pleonasmo que solo emplea un adjetivo. Por ejemplo, hierba verde o hielo frío. En este caso serían epítetos. Para que haya un pleonasmo, la parte redundante, la parte que sobra, no tiene que ser un adjetivo, sino que tiene que ser un sintagma completo. Por ejemplo, las horas o el tiempo huyen en fuga irrevocable. Bien, si el tiempo huye, no hace falta, no es imprescindible decir que huye fugándose. Sería un pleonasmo. O, por ejemplo, una frase tan habitual como cállate la boca. El imperativo cállate implica necesariamente aquello que se tiene que callar, que es la boca. ¿Vale? O, por ejemplo, sube arriba o baja abajo. En este caso, arriba y abajo no son adjetivos, no son epítetos, pero son partículas redundantes, innecesarias. Bien, son ejemplos de pleonasmo. Un pleonasmo es una figura de pensamiento. A continuación, hablaremos del quiasmo. Un quiasmo es una especie de paralelismo, es decir, dos unidades presentan la misma estructura pero invertidas, a modo de espejo. La definición técnica de quiasmo es disposición en órdenes invertidos de los miembros de dos secuencias consecutivas. Pondremos un ejemplo de Baltasar Gracián, que fue un escritor del barroco del siglo XVII, que dice: se dilata el corazón, como veis, primero el verbo, luego el sujeto, se dilata el corazón, y el espíritu se satisface. Ahora el orden se ha invertido, primero el sujeto y después el verbo. Se dilata el corazón y el espíritu se satisface. Es un quiasmo, es una especie de paralelismo invertido. Bien, retruécano. Un retruécano consiste en invertir el orden de varias palabras para cambiar completamente el significado. Consiste en repetir las mismas palabras pero con el orden alterado, y al alterar el orden cambia el significado. Ejemplo de Quevedo, escritor barroco del siglo XVII, que dice: siempre se ha de sentir lo que se dice, nunca se ha de decir lo que se siente. En este ejemplo se repiten los infinitivos sentir y decir, los verbos sentir y decir, pero al alterarse la disposición, el orden, también se altera el significado. Comparación. La comparación, también conocida como símil, es una figura de pensamiento. Consiste en establecer una semejanza entre dos elementos. Y establecer esa semejanza de forma explícita, es decir, dejando claro que no son la misma cosa, sino que son parecidas. Un ejemplo sería: eres duro como el acero. En este caso, tú y el acero no son términos que se sustituyan,
sino que se mantienen de forma independiente. Simplemente se establece una semejanza. Sinécdoque. La sinécdoque consiste en reemplazar, igual que en el caso de la metáfora de la metonimia, reemplazamos un término real por una imagen. En este caso, la relación que hay entre la imagen y el término real es el de parte o materia por el todo o el objeto. Por ejemplo, en lugar de decir espada, empleo acero, que es la materia de la que está hecha la espada. Le clavó el acero, que significa le clavó la espada. O, por ejemplo, en lugar de decir hay 5 personas que alimentar, digo hay 5 bocas que alimentar. Estoy reemplazando a las personas por una parte de esas personas que son las bocas. Esto sería una sinécdoque. Sinestesia. Una sinestesia consiste en cruzar, en combinar sensaciones que proceden de sentidos diferentes. Los sentidos son 5, como es bien sabido: la vista, el gusto, el tacto, el olfato y el oído. Cuando creo una sensación compleja combinándolas, lo que estoy creando es una sinestesia. Ejemplo puede ser verde chillón. Verde es visual, chillón es auditivo. Verde chillón es una combinación de ambas y por tanto es una sinestesia. Esta es una figura de pensamiento. La última de las figuras retóricas es el zeugma. El zeugma consiste en elidir, en suprimir un elemento de una frase, de manera que al elidir ese elemento se produce una alteración muy importante en el significado de la frase. Bueno, esta definición es un poco abstracta. Con los ejemplos espero que se vea mejor. Ejemplo extraído de Miguel de Cervantes. Dice: dejé la casa y la paciencia. Se ha suprimido un elemento. Se ha suprimido en concreto el verbo antes de la paciencia. Lo que todos entenderíamos es dejé la casa y perdí la paciencia. Bien, el zeugma es una figura que consiste en suprimir una palabra de manera que nos obligue a reinterpretar de nuevo toda la frase. Si en lugar de decir dejé la casa y perdí la paciencia, dejé la casa y perdí la paciencia, digo dejé la casa y la paciencia, he suprimido un verbo y eso ha alterado el significado de la frase. Repito el ejemplo: dejé la casa y perdí la paciencia, suprimo perdí y la frase que resulta es dejé la casa y la paciencia. Se produce un zeugma. Otro ejemplo: si en lugar de decir conduje el coche y acompañé a mi hermana, digo conduje el coche y a mi hermana, he suprimido un verbo, acompañé, y eso ha producido un cambio en el significado de la frase. Conduje el coche y a mi hermana. Por ejemplo, si en lugar de decir escribió varios libros y pintó varios cuadros, suprimo el verbo pintar y digo escribió varios libros y varios cuadros, estoy aplicando el verbo escribir a los libros y a los cuadros. Estoy alterando el significado de toda la frase al suprimir un elemento. Y hasta aquí el repaso de figuras retóricas. Espero que os haya sido útil y nos vemos en la siguiente grabación.